Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Daenerys no estaba exactamente feliz cuando entré a nuestra habitación arrastrando a Viserys conmigo, y era de esperarse, ella no tenía idea de lo que acababa de suceder. ¿Por qué está mi hermano en ese estado?, preguntó Daenerys, señalando a su hermano en el suelo con una mirada acusadora. Suspiré, tratando de poner en palabras lo que acababa de pasar. No fue fácil encontrar las palabras adecuadas para decir básicamente que tu hermano quería matarme y prostituirte ante una horda de Dothraki para conseguir algunos hombres. Pero muchas veces es mejor afrontar la dura realidad de la situación. Eso se puede explicar fácilmente. Entré en detalles sobre cómo Viserys estaba conspirando para que me mataran y que mi padre tomara mi trono y ahora la casaría con salvajes solo para reunir aún más hombres. No puedo creer que hiciera algo así, dijo Daenerys con incredulidad, con los ojos llenos de lágrimas. Yo suspiré mientras me encogía de hombros. Puedes preguntarle a Illyrio, él puede verificar los hechos. Daenerys sacudió la cabeza. No, te creo. Bueno, francamente, eso fue más fácil de lo que originalmente pensé que sería. Vine aquí para que puedas decidir su castigo. Quería que ella fuera quien eligiera su destino. Si lo hacía yo había una gran posibilidad de que me resentiera por ello, pero si lo hacía era una historia totalmente diferente. Daenerys me miró un segundo, posiblemente sopesando las opciones: la muerte o el encarcelamiento. Tras unos segundos deambulando por la habitación intentando decidir, finalmente dijo: sé que la muerte es el castigo más aceptable, pero, fuera bueno o no, me mantuvo a salvo todo este tiempo, quiero encarcelarlo. Aunque no fue el resultado que había deseado, aún así fue bueno. Sin embargo, era cuestión de tiempo antes de que hiciera algo estúpido y obligara a mi espada a bajar por su cuello. No voy a mentir. Atesoraré ese momento con todo mi corazón. Muy bien, pero si da un paso en falso, lo mataré, asentí mientras me acercaba a ella y la abrazaba con fuerza por las caderas. Eres mi esposa, y nos amemos o no, es mi deber mantenerte a salvo. Daenerys asintió en señal de comprensión, mientras yo salía de la habitación con el saco de mierda, quiero decir, el rey sobre mi espalda. Viserys tardó aproximadamente 2 horas en despertar, y su expresión al aparecer en una de las celdas de mi nave no tenía precio, era única y formidable. Casi hizo que valiera la pena que aún estuviera vivo. En serio, ver su fachada engreída convertirse en una de desesperación total y absoluta fue una delicadeza. Así que finalmente te levantas, oh poderoso dragón, me burlé, recibiendo una mirada de odio de su parte. MHHHQG. Viserys intentó decir algo, pero tenía la boca cubierta con una mordaza de tela casera. Algunos se preguntarán qué es una mordaza de tela casera, pues es un trozo de ropa interior usada del hombre más sucio, que se utilizó para este propósito. Espero que te guste el sabor. Petro no se ha bañado ni cambiado de ropa interior en los últimos 4 meses, reí al ver cómo Viserys empezaba a unir los puntos en su cabeza, hasta el punto de casi vomitar. Jaja, se rió Petro desde atrás. No te hagas el listo, Viserys, me reí entre dientes, después de todo, tu vida en prisión será bastante dura y repugnante. Petro se bañará, y esa será tu agua para beber a menos que prefieras beber otros fluidos corporales. Los ojos de Viserys se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo lo invadió hasta lo más profundo de su ser. Le prometo a Daenerys que te mantendré con vida, sonreí, y sé que torturarla físicamente no la hará feliz, pero vaya, la tortura fisiológica es mucho mejor. Una vez que rompes a un hombre, pero no físicamente sino mentalmente, nunca podrá volver a recomponerse. Viserys intentó hablar de nuevo, pero lo interrumpí. Sabes, puedo entender la idea general de que intentes matarme, no te lo permitiré, pero diablos, incluso puedo respetarte por ello. Quiero decir, se necesitan agallas para intentar eso sabiendo que al final fracasarás, pero lastimar a tu propia sangre, eso es simplemente despreciable. Me fui, dando instrucciones a mis hombres para mantenerlo con vida. Él, desafortunadamente, era amado hasta cierto punto por su hermana, mi esposa. Después de dejar a Viserys sufrir, volví al castillo de Illyrio para discutir una reunión con los Dothraki y, posiblemente, conseguir a alguien que pudiera enseñarme su idioma. Necesitaba hablar su lengua para que mi plan funcionara. Este es uno de los libros que tengo sobre la cultura Dothraki, y más, ofreció Illyrio algo temeroso por lo que había sucedido antes. Gracias, le dije con la mano mientras comenzaba a leer. El pueblo Dothraki es una cultura de guerreros nómadas de esos que se extiende por las vastas praderas del mar Dothraki en hordas conocidas como Khalasars. Los habitantes de los 7 reinos y las ciudades libres también se refieren a los Dothraki como señores de los caballos. Los Dothraki viven en hordas llamadas Khalasars.
Sus jefes se llaman Kals, mientras que la esposa de un Kal se conoce como Khaleesi. El heredero de un Kal se llama Kalaka. Un Ko es uno de los comandantes del Kal dentro de una horda. Según una fuente semicanónica, un Kas consiste en la guardia personal de individuos importantes, como un Khaleesi o un Ko. Los jinetes de sangre cumplen el rol de guardias, hermanos, sombras y amigos del Kal de maneras que trascienden el juramento de la Guardia Real al rey en el trono de hierro. El Kal y sus jinetes de sangre suelen referirse entre sí como sangre de mi sangre. ¿Quién hubiera pensado que tenían un sistema de gobierno tan complicado? Para ser salvajes, tienen un sistema político bastante operativo, me reí entre dientes mientras leía. Desafortunadamente, el libro no tenía nada útil sobre su idioma hasta el momento, y aún menos sobre sus patrones migratorios, porque eran bastante aleatorios, así que encontrarlos a todos llevaría bastante tiempo. Tenía que encontrar un intérprete, alguien que no fuera mi padre. Sabía que él sabía hablar su idioma, pero la idea de pedirle ayuda era repulsiva en sí misma. Así que continué leyendo. El idioma Dothraki se considera rudo y áspero para los estándares de Poniente. Usan nombres descriptivos, por ejemplo, Raesh Andali, que significa la tierra de los ándalos, para Poniente. Shierak Killa, que literalmente significa estrella sangrante, usado para describir el cometa rojo. O el término lecheros para los Karteen, que indica su palidez. Nuevamente, nada más que descripciones generales, y me refiero a muy generales, sobre su cultura y su idioma. Mientras continuaba leyendo el libro, tratando de encontrar algo útil, Daenerys entró a la biblioteca con un vestido bastante provocativo. Es tarde, ven a la cama conmigo. Daenerys intentaba seducirme. Bueno, no está mal. Soy su marido, pero, francamente, no esperaba que intentara acostarse conmigo después de haberle dado una bofetada y haber encarcelado a su hermana, bueno, a su hermano. Llevaba un vestido Karteen que todavía no sabía dónde ni cómo lo había conseguido, pero, para ser sincero, no me importaba, era bastante bonito de contemplar. Ahora que lo dices, me dan ganas de irme a la cama, me reí entre dientes mientras me acercaba a ella, pasando mis dedos por su cabello hasta su teta descubierta. Si no lo supiera, diría que estás tratando de seducirme. Daenerys sonrió mientras daba un paso adelante, besándome apasionadamente, y cuando nuestros labios se separaron susurró: «Lo soy, mi rey». Bueno, no sé qué clase de plan malvado y malévolo está tramando, y no me importa. Si estos son sus planes, puede apuntarme a un par de ellos. Al final ganaré, me lo pasaré genial en el camino. Daenerys fue inesperadamente una esposa bastante apasionada, tal vez parte de su sangre de dragón, y la mayoría de las veces me encontré simplemente acostumbrándome a este tipo de trato. Si tuviera que ir al infierno, sería por todos los hombres que he matado, no por acostarme con mi esposa. Pero todavía no había descubierto si ella estaba tratando de manipularme o no. Ella era genuinamente dulce conmigo, pero yo acababa de encarcelar a su hermano. Para mí simplemente no tenía sentido. Estaba siendo demasiado paranoico al ver conspiraciones donde no las había. Quizás solo estaba haciendo todo lo posible para que este matrimonio fuera un éxito. Y, aún así, había algo que me impedía confiar en ella, además del hecho de que éramos desconocidos hacía un mes. Realmente debería dejarlo pasar, pensé, mientras me levantaba de mi cama, asegurándome de dejar a Daenerys durmiendo profundamente. Intentó que funcionara con Drogo, al menos tengo que darle una oportunidad. De todos modos nunca fue una manipuladora. Ahora Cersei, esa perra está loca. Con un suspiro me escabullí de la habitación, para reunirme con Ylryjo y que me encontrara un intérprete Dothraki. Mi primer paso era aprender su idioma, luego tendría que empezar a conquistar todas las tribus. No tenía ningún problema en esperar y planificar a largo plazo. Los 7 reinos estarían allí esperándome, más débiles que nunca, listos para ser tomados en el momento en que decidiera regresar. Por ahora dejaría que esos idiotas jugaran sus juegos, porque el momento en que asegurara esos sería el momento en que Westeros sería mío. Oye Gideon, necesito otra cosa para ti. Me acerqué al magister con una amplia sonrisa, que por alguna razón lo sobresaltó. Sí. Preguntó Gideon mientras limpiaba su bata de seda del vino que acababa de derramar sobre sí mismo. Necesito que me encuentres un intérprete de Dothraki, quiero aprender su idioma, le informé. No sé por qué, pero siento que no me corresponde preguntar. Ylryjo rió entre dientes mientras aceptaba su misión. Gracias, y tienes toda la razón, no te corresponde preguntar, sonreí al salir de la habitación. Mi destino es el campo de entrenamiento. Hacía tiempo que no entrenaba bien sin mi esposa y yo. No es que me queje, pero no puedo follar a mis enemigos hasta matarlos. Es una posibilidad, pero no es eficiente.
El campo de entrenamiento que los Inmaculados usan en un ambiente cerrado, ¿por qué no tengo idea? Pero no me importa, empiezo a entrenar duro, mientras los minutos se convierten en horas hasta que escucho a alguien entrar al campo de entrenamiento. La propia Daenerys Targaryen desciende de la cómoda cama para buscarme, mientras se apresura a darme un beso, al que estoy increíblemente sudoroso. Llevaba un hermoso vestido azul con adornos dorados y una corona de dragón dorada, ese fue uno de los regalos que le dio Illyrio. Tienes que dejarte despertar sin despertarme, sonrió Daenerys. Lo siento, pero te ves tan adorable durmiendo que no puedo hacerlo, le dije mientras le daba un golpecito en la nariz. Daenerys se rió mientras miraba mi trasero por un segundo. Tienes razón, me casé con el mejor trasero del mundo conocido. Me reí, mi trasero se lleva el cumplido. ¿Entonces entrenamiento? Preguntó Daenerys. Bueno, tengo que ocupar mi tiempo libre, me rasqué la nuca mientras giraba la mirada hacia la puerta, sintiendo a alguien detrás. Mientras espero al profesor Dothraki. Le hice una señal a Daenerys para que se pusiera detrás de mí mientras corría hacia la puerta, ella comprendió de inmediato y, poco después, estaba derribando la puerta, el otro lado estaba vacío, no había nadie más que yo allí. Me estoy volviendo loco, podría haber jurado que sentí que alguien me miraba hace un segundo, realmente necesito relajarme, o ser muy cuidadoso, pensé haciendo una nota mental para ordenar a mis cuervos que vigilaran a todos, si no estaba loco y alguien lograba escabullirse y desaparecer sin ser atrapado por mí, bueno, eran malas noticias. Después de mi pequeño incidente en el que me sentí observado, decidí enviar algunos cuervos para llevar a algunos de mis hombres a esos, los necesitaría para mis planes. También había ordenado a mis krakens que protegieran mis islas, y algunos cuervos que esperaban a que comenzara la guerra para entregarle el mensaje a mi familia de que no nos uniríamos a los Stark en su guerra. De todos modos me insultaron primero, ya les había hecho más que suficiente ira y todavía se cagaron en mi arduo trabajo, al menos Ned lo hizo. Si Robb no podía vencer su última bandera de la muerte restante, los Frey evitar su destino, entonces, francamente, estaba destinado a morir. Mi único deber fue mi promesa a Sansa. Puede que ya no pueda casarme con ella, pero prometo que siempre la mantendré a salvo independientemente de nuestra relación, y tengo la intención de cumplirla. Ya tenía un trato con Varys, y él cumplió su palabra. Pero eso me hizo recordar que si los Frey traicionaran nuevamente a los Stark, Sansa moriría o peor aún, terminaría casándose con ese viejo y repugnante monstruo. Así que al final podría matar a los Frey, ¿no? ¿Por qué lo haría? Los Stark necesitan hacer algo por sí mismos, así que en lugar de eso les advertiré, un cuervo aquí y allá y pronto sus cabezas rodarán. Si eso no garantizaba su seguridad, bueno, lamentablemente tendría que involucrarme más, pero de cualquier manera cumpliría mi promesa. También quería proteger a Arya, pero no porque se lo prometa a nadie, ese era más un objetivo personal. Me agradaba la pequeña traviesa, era un espíritu libre que no merecía toda la mierda que recibió, y aunque terminó siendo ruda, había otras formas de hacerlo sin obtener todas esas cicatrices emocionales. Al darme cuenta de que se estaba haciendo tarde, comencé a caminar de regreso a mi habitación, preguntándome cómo terminaría esta guerra. La victoria nunca estaba 100% asegurada, estaba bastante seguro de que ganaría de todos modos, pero lo que nublaba mi mente era, ¿cuántos morirían para que yo pudiera obtener la corona en mi cabeza? Sacudiendo esos pensamientos de mi cabeza, entré en la habitación, y lo que vi me sorprendió, una de esas buenas sorpresas. Daenerys estaba sentada en la cama con una ropa de dormitorio muy sexy inspirada en un dragón. Te he estado esperando, dijo Daenerys arrastrándose hacia mí, mi rey. Se está volviendo buena en el arte de la seducción, de eso estoy seguro. Bueno, no esperemos más, sonreí mientras me sumergía ansiosamente en la cama. Esa noche tuve un sueño muy vivido, era tan realista que me hizo sentir que era real. Me desperté dentro de una tienda de campaña, dentro había unos Dothraki cantando algo. Cachorro Lysif. Cachorro Lysif. Cachorro Lysif. Cachorro Lysif. ¿Qué cantaban? Estaban felices, yo estaba feliz. ¿Por qué estaba feliz? Empecé a mirar a mi alrededor, intentando darle sentido a la situación, intentando comprender qué estaba pasando, pero una voz que había llegado a reconocer en las últimas semanas llamó mi atención. Daenerys estaba en mi sueño, cubierta de sangre, pero no de ella, estaba comiendo algo, el corazón de un caballo. ¿Qué carajo significa esto y por qué este sueño me hace feliz? Esta mierda no tiene mucho o ningún sentido, murmuré en mi sueño, mientras una niebla blanca lo cubría todo, dejándome sin nada más que preguntas. A Illyrio le tomó aproximadamente un par de semanas encontrar un buen profesor Dothraki dispuesto a enseñarnos, eran bastante raros.
Pero una vez que encontré al profesor, me di cuenta de que el idioma Dothraki era bastante aburrido y limitado en sus usos, con un vocabulario muy corto, lo que hacía que las clases fueran fluidas y rápidas, pero aún así había algunos conceptos difíciles de comprender. Pero supongo que estaba un poco distraído con el extraño sueño que tuve hace un par de semanas, y estaba concentrándome principalmente durante estas clases en darle sentido al cántico que escuché. Cachorro Lisif. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una mariposa en una jaula. Daenerys, por otro lado, lo estaba haciendo un poco mejor que yo, absorbiendo el idioma como si hubiera nacido para ello y estaba bastante emocionada de aprender esto conmigo. Y no vi ningún problema en que ella se uniera a mis clases, de hecho fue mayormente beneficioso para mí y para ella, así que felizmente le pagué extra a la maestra para que nos enseñara a ambas. Su cultura es tan fascinante. Daenerys estaba feliz de ampliar sus conocimientos y ansiosa por aprender cosas nuevas, esto francamente la hacía bastante adorable a veces. ¿Puedes traducirme algo? Le pregunté al profesor, quien desvió su mirada hacia la mía. ¿Qué quieres traducir? Preguntó el profesor, aceptando mi petición. Si supiera escribirlo, sería más fácil preguntarle qué quiero, pero como no sabía cómo hacerlo, imité el sonido. Lisiku, creo que eso era, bueno, eso solo puede significar, osesno, pero ¿por qué querrías que lo tradujera? Preguntó el maestro, mientras yo empezaba a analizar el sueño que había tenido. Mi cabeza probablemente estaba jugando conmigo, usando el hecho de que he estado durmiendo con Daenerys todos los días y que quiero conquistar a los Dothraki para crear ese sueño tan específico, o al menos eso tendría sentido si no fuera porque no sabía ninguna palabra Dothraki antes de ese sueño y gracias a mi maestro confirmé que esas palabras significaban algo, así que tal vez fue más que un simple sueño. No pude evitar mirar a mi esposa, mis ojos se desplazaron lentamente hacia su vientre plano. ¿Estaría embarazada? Ella no estaba bebiendo nada para detener o prevenir un embarazo, por lo que no me sorprendería si anunciara que está embarazada en cualquier momento. No sé cómo no se me ocurrió que pronto podría ser padre, cómo no me di cuenta de ello antes. Lo haremos pronto, dijo Daenerys y sonrió al notar que yo estaba mirando su vientre. Eso sería genial, no sabía qué decir, así que decidí decir algo positivo, asentir y continuar con la clase. Después de la clase del Dothraki continué con mi rutina diaria, entrenamiento y esas cosas. Todavía no tenía la mano de obra para moverme, así que lo único que podía hacer era recopilar información. Mientras entrenaba, una sirvienta entró con una taza de agua, pero en algún momento algo extraño pasaba con ella. Su aura, su vibra general era inmensamente más peligrosa que la de cualquier otra sirvienta que trabajara en el castillo. ¿Quién eres? Pregunté, mientras dejaba caer la copa con lo que ella intentaba envenenarme. ¿Qué quiere decir, señor Mormont? Preguntó la criada con un poco de miedo, pero algo dentro de mí me decía que era falso. O me dices quién eres y te presentaré personalmente mi espada, y créeme, tu relación será íntima. Sonreí mientras agarraba mi espada. Un hombre está impresionado, un hombre tenía razón todo el tiempo. De repente la voz de la supuesta criada cambió. Eres un hombre sin rostro, murmuré. Un hombre tendría razón, asintió la criada / hombre sin rostro. Un hombre quería ver al bendito, y un hombre tenía razón en hacerlo. ¿Y quién te pagó lo suficiente para suicidarte? Pregunté al acercarme. Porque debes saber que esto es un suicidio, no puedes ganar contra mí. Un hombre no hará ni ha hecho ningún contrato en tu contra, pero otros pueden usar a un hombre para hacerte daño de otra manera, respondió la criada sin rostro. Básicamente dijo que no aceptaría contratos con mi nombre en la lista, pero otros que me importan sí lo harían. Daenerys, Sansa, mi familia o mis futuros hijos e hijas. Básicamente estás rogando que tu religión se extinga, Grully. Un hombre no esperaría nada más. Valar Morghulis, Valar Dohaeris, todos los hombres deben morir, todos los hombres deben servir. Un hombre está acabado aquí, dijo el hombre sin rostro mientras se quitaba el rostro y lo transformaba en otro. Él vino a advertirme que otros atacarían a mis seres queridos y qué quiso decir con bendito. Pensé mientras lo veía irse. Después de esa siniestra charla con el asesino, decidí reforzar aún más mi seguridad. Ordené que 50 cuervos estuvieran en alerta máxima alrededor del castillo, con Roda al frente. Sí, nombré al cuervo que se comporta como Yoda, Roda. Te protegeré, yo lo haré. Roda aceptó la tarea con gran honor. Gracias, cuento contigo, me reí entre dientes.
Después de establecer una seguridad cada vez más estricta, fui a hablar con Illyrio sobre el alojamiento de los 5.000 hombres que llegarían en una semana. Una vez que llegaran comenzaría mi campaña para apoderarme de los Dothraki. Pero necesitaba comida, provisiones y otras cosas antes de dejar ese lugar, una de las razones por las que Illyrio sería muy útil, proporcionándonos todo eso y más por un precio asequible. Magister, anuncié mi presencia al entrar en su oficina. Rey Mormont, qué sorpresa tan inesperada. Illyrio había aprendido a llamarme rey, ¿era por miedo o por respeto? Realmente no me importaba. Comencé a explicarle detalladamente lo que quería, armas, comida, haciendo una lista muy detallada de los suministros que tendría que proporcionarme antes de abandonar su castillo. ¿Eso es todo?, preguntó Illyrio repasando la lista. Sí, espero que sigas siendo nuestro proveedor, sonreí dejando una amenaza tácita en el aire, traicióname y te destriparé. Entonces me pondré a ello, asintió Illyrio, sin atreverse a mirarme a los ojos. Hecho esto era hora de dormir, tenía una esposa a quien ver y hacer cosas de casados con ella. Después de otra apasionada noche de matrimonio con mi esposa, me quedé profundamente dormido en cuestión de minutos, pero nuevamente, en lugar de oscuridad, me esperaba un sueño bastante vívido. Nieve, mucha nieve, cubriendo cada rincón de mi mundo de sueños. De todos modos sentía frío, mi cuerpo parecía aceptar este sueño o posiblemente visión como una realidad. ¿Dónde estoy ahora? Esto no parece el norte, quizás más allá del muro. Pensé mientras caminaba sin rumbo, intentando encontrarle sentido a lo que veía. No sé cuánto tiempo caminé dentro de mi sueño, pero se sintió como si fueran horas, y todo lo que podía ver y sentir era frío y una sensación de pavor que me llenaba, miedo. Hacía tiempo que no sentía eso, no así, y sentirlo en un sueño es idiota, pero cuando soñé con Daenerys esa vez, fui feliz. Y ese hecho lo hizo aún más serio. ¿Qué pasaría si esto fuera un sueño? No, si esta fuera una visión que me advertía de los otros. Los caminantes blancos, estaba preparado para ellos. He estado acumulando vidriago por un tiempo, y estoy bastante seguro de que puedo enfrentarme al Rey de la Noche solo, así que ¿de qué está tratando de advertirme la extraña visión? Mis pensamientos se detienen cuando aparece un lobo terrible no muerto y me mira. ¿Es esta una visión de advertencia sobre Jon, y cómo morirá? No es que odie a ese tipo, pero ¿por qué eso me afectaría? Pensé mientras observaba al lobo en detalle. Pero allí estaba, sin hacer nada más que mirarme. Debe haber algo relevante para mí aquí, ¿pero qué? Pensé. Pero antes de poder pensarlo más, un fuerte ruido detrás de mí me llamó la atención. Inmediatamente me giré para ver la fuente del sonido y encontré algo que no esperaba encontrar. Un ejército de caminantes blancos no muertos con un dragón que no era ninguno de los que yo conocía o tenía, era enorme, más o menos del mismo tamaño que tendría el dragón originalmente llamado Drogo, y encima de él montándolo había alguien sonriéndome. Quería ver mejor, ver quién era esa persona que montaba el dragón. No era el Rey de la Noche, era alguien nuevo, pero antes de poder obtener mi respuesta algo me devolvió al mundo real. Despierta. Daenerys me sacudía con preocupación. Ya me levanté, ¿qué pasó? Pregunté con suavidad, molesto por no haber visto quién montaba el dragón. Estaba sudando y temblando, me asusté, exhaló Daenerys. Me tomó un segundo darme cuenta que efectivamente estaba empapado en sudor, probablemente la había asustado muchísimo. Estoy bien, solo fue una pesadilla que tuve, la tranquilicé mientras la abrazaba. No importaba lo que intentara, el sueño, no, la pesadilla que tuve me atormentaba, no solo con miedo, sino con dudas. ¿Por qué soñé eso? ¿Cuál era el mensaje? ¿Y quién era ese hombre que montaba ese dragón? ¿Y cómo demonios encontraron un dragón? La imagen de ese hombre, el dragón y el ejército estaba vívida en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos o dejaba de pensar, sin siquiera darme cuenta mi mente se perdía en lo que veía. Quizás había estado subestimando un ejército que solo crece en cada batalla. No los subestimé. He estado usando el conocimiento que tengo de este universo para prepararme para ganar en la larga noche. Pero durante todo este tiempo, había estado descuidando algo que podría poner en riesgo mi vida si seguía ignorándolo. Se ha dicho que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa puede causar un tifón al otro lado del mundo. Cada acción que realizamos crea un eco. Yo era el aleteo, por lo que se me hizo la existencia jodió al mundo, traje cambios a este mundo, y uno de ellos, podría ser lo que vi. Probablemente creé una cadena de acontecimientos que al final hicieron mi vida más difícil. Necesito prepararme aún más fuerte para la larga noche. Ese sentimiento de pavor y miedo que sentí no era normal, puede que no me guste admitirlo, pero tenía miedo. Pero eso es bueno, el miedo nos motiva a hacernos más fuertes, a prepararnos mejor para afrontar lo que viene. Eso lo haré, puede que tenga miedo, pero lucharé.
Nuestros hombres llegarán mañana, ¿verdad? Preguntó Daenerys, sentada a mi lado. Sí, hasta donde sé, asentí. Por ahora, tenía que dejar esos sueños a un lado, fueran una advertencia o no. Aún necesitaba la corona para tener la oportunidad de detener la larga noche. Un paso más para tomar lo que es nuestro, dijo Daenerys llena de determinación, no tenía dudas en su mente de que tomaríamos la corona. Sí, me reí entre dientes, pondré esa corona en tu cabeza antes de quemar el maldito trono y la corona y forjar un nuevo par para nosotros. Daenerys sonrió satisfecha con mi respuesta mientras se inclinaba para besarme. Un trono digno de su nuevo rey y reina, sus legítimos. Sí, asentí, devolviéndole el beso. Vayamos a nuestra última clase. Daenerys me besó una vez más mientras me guiaba hacia nuestra maestra. Yo había continuado con mis clases, aprendiendo Dothraki cada día más y más, y a estas alturas, ya podía entender todo con fluidez, y mantener conversaciones en su idioma. Tenía acento, pero era de esperarse. A Daenerys le iba mucho mejor que a mí en lo que respecta al acento, aunque yo estaba más adelantado en la parte de escritura. Después de la última clase, nuestro profesor se fue, dejándonos con el recordatorio de estudiar por nuestra cuenta lo poco que todavía nos quedaba por aprender. Por fin sabemos hablar su idioma, dijo Daenerys claramente orgullosa de sí misma. Ahora solo es cuestión de esperar a nuestros hombres, asentí. Pronto comenzaría nuestra conquista y cada victoria sería un paso más cerca del trono de hierro. Los primeros en unirse serían los Dothraki. Comenzaría a conquistar las ciudades libres, una por una, asegurándome de que esos estuviera bajo mi mando. Una vez que todas las ciudades libres estuvieran bajo mi mando, avanzaría a la conquista de los segundos hijos, con lo cual eso sería mío. Pero mi plan de conquista no terminó ahí, a diferencia de mi esposa, yo quería todo esos, incluido Braavos, y lo tendría, Braavos, su ejército y el banco de hierro con todo su oro. Después de eso, bueno, lo que quedara de Westeros sería mío, aunque había algunas cosas que quería hacer antes de dejar esos. Por un lado, quería investigar las ruinas de Valyria y ver qué podía rescatar, y también intentar encontrar más huevos de dragón allí. Valyria, el imperio roto, murmuré mientras abría el libro que obtuve de Valyria en la biblioteca de Illyrio. Valyria, también llamada la vieja Valyria, es una ciudad en ruinas en Essos. Es una ciudad maravillosa, desaparecida hace mucho tiempo, y antaño fue la capital de un gran imperio llamado el feudo franco-valirio. Fue destruida por un cataclismo conocido como la maldición de Valyria. Es el hogar ancestral de la casa Targaryen, la casa Celtigar y la casa Velaryon. Solo reconocí la casa Targaryen. Seguí leyendo sobre cómo la casa Targaryen era la casa más pequeña de las tres, y cómo las otras dos casas arruinaron su propio imperio en una lucha por el poder. Pero lo que me interesó fue que el libro decía que se rumoreaba que Valyria guardaba allí muchos tesoros de su gloria pasada, lo que significaba espadas valirias y tal vez más. Y para ser honesto, sería feliz si encontrara la receta, el truco de cómo hacer acero valirio. Sabía que necesitabas un dragón, pero además de eso, el método era desconocido, pero todos los libros coincidían en una cosa: necesitabas dragones y magia para hacer dicho metal. Pero además de ir a Valyria y conquistar esos, no había mucho que quisiera hacer en esta parte del mundo, por ahora. Es tarde, ven a la cama conmigo, me llamó la voz soñolienta de Daenerys, rogando que la abrazara, y francamente, estaba cansada, así que no vi ninguna razón para decir que no, siempre podía leer más mañana. Está bien, te calentaré hasta el olvido, esposa, me reí entre dientes mientras me metía entre las mantas y me acercaba a ella. Soy un dragón, tú eres el que se quemará, dijo Daenerys en tono burlón. No me importa ese tipo de ardor, le sonreí, mientras ambos empezábamos a charlar y nos quedábamos dormidos lenta pero seguramente. Me desperté a la mañana siguiente y mi esposa me besó, con una mirada satisfecha en su rostro, como si hubiera ganado algo. ¿Qué pasa con esa cara? Bostecé, estirando el cuerpo aún bajo las mantas cálidas y cómodas. No te despertaste sin mí, sonrió Daenerys adorablemente mordiéndose el labio inferior, mientras agregaba. Parece que finalmente te estás sintiendo cómodo en la cama conmigo. Así que ese fue su llamado de victoria, que me quedé dormido hoy. Francamente, no podía entender qué parte de eso podría hacerme un mejor esposo o hacerla feliz, pero si la hace feliz, ¿quién era yo para juzgar? Ya veo, bueno, si despertarme contigo te hace tan feliz, entonces se hará. Francamente, no la desperté para que durmiera más, pero si quería despertarse conmigo, entonces era más que bienvenida. Daenerys sonrió mientras se ponía encima de mí apoyando su pecho desnudo sobre mi pecho desnudo. Nunca entendí por qué a las chicas les gustaban los ositos de peluche hasta que tuve el mío.
Jajaja, ese tiene que ser el nombre menos sexy con el que me podrían llamar, me reí. Después de todo, no había nada sexy en un animal de peluche. El mío está hecho a medida, me susurró Daenerys al oído. Viene con algunas piezas extra. No puedo creer que fueras tímida hace unos meses. Francamente, me engañaste, me reí mientras la besaba. Bueno, es tu culpa, mi rey, me hiciste reina, y una reina no puede ser tímida, me besó Daenerys mientras arrastraba su mano por mi pecho hasta mi hombría. Una reina sabe lo que quiere y lo consigue. Entonces reclama tu recompensa, mi reina, reclama a este oso como tuyo una vez más, la besé. Nuestros hombres podrían esperarnos un par de horas, ¿quién era yo para negarle a un dragón su conquista? Yo no era más que un simple oso montado en un dragón. Mis hombres habían llegado, aunque por razones que ellos no necesitaban saber ni yo quería compartir, tuvieron que esperar en la costa durante horas. Pero después de mis travesuras con mi esposa, bajé a saludar a mis hombres, con Daenerys a mi lado. ¿Así que esta es nuestra flota? Preguntó Daenerys, con la cabeza en alto y un aire majestuoso. Era tan diferente a las demás y, sin embargo, tan cálida conmigo. Es mi reina, sonreí mientras la acercaba a mí por la cintura, ¿te gusta? Daenerys rió mientras asentía. Sí, pero creo que me gusta más el hombre que lo lidera. Qué suerte debe tener ese hombre, de ser amado por una reina, sonreí, dándole un rápido y dulce beso en los labios. Es muy afortunado, en verdad, bromeó Daenerys. Francamente, a veces me hacía olvidar en qué mundo estaba. Era difícil no perderse en esos desconcertantes ojos morados. Bueno, aunque me encantaría besarte todo el día, mi reina, tenemos algunos asuntos que atender, la besé por última vez y añadí. ¿Vamos? Desafortunadamente tienes razón, vamos, asintió Daenerys. Nos acercamos a los barcos, y fuimos recibidos por uno de los señores, quien nos hizo una reverencia, lo cual en sí mismo era extraño, yo todavía tenía que declararme rey de los 7 reinos. Sus majestades, el señor hizo una reverencia y, al ver mi expresión de desconcierto, añadió. Se casaron con una Targaryen. Puede que seamos tontos, pero no tanto. No sabía si debía sorprenderme o algo más, pero aún así tenía razón. Decidí terminar con esta rueda antes de casarme, mi hermosa esposa solo hace que mi conquista sea aún más importante, porque sus enemigos son míos. Con eso, el señor se volvió hacia Daenerys. Mi reina, primero nos inclinamos ante los dragones y más recientemente ante los osos, nos sentimos honrados de servirlos a ambos, el señor se inclinó una vez más. Daenerys sonrió satisfecha con sus palabras. Muy bien, di un paso adelante y pregunté, ¿cómo está el sur? Lo último que oímos antes de irnos fue que Robert Baratheon rompió su compromiso con Sansa Stark y que Lord Stark fue nombrado nueva mano del rey, y que se iba al sur con él, respondió el Lord, lo que me dio una idea aproximada de dónde estábamos en ese momento. Daenerys se movió incómoda ante la mención de Sansa, lo que me recordó que aún tenía que hablar con ella sobre eso, simplemente nunca surgió el tema de que estaba comprometida. Muy bien, asegúrate de que todos los hombres estén bien descansados, mañana comenzamos, le ordené, mientras llevaba a mi esposa de la mano suavemente a una zona más privada. Una vez que estuvimos solos, suspiré y dije, pregunta lo que quieras. Daenerys me miró atentamente antes de preguntar, con un dejo de preocupación en su voz. ¿La amas? Cielos, no es una niña dulce e inocente, pero no la amo, solo siento por ella una especie de amor fraternal, si es que se le puede poner un nombre, respondí. Y por ese lazo fraternal que solo yo formo con ella es que quiero protegerla. Daenerys se relajó con un dejo de felicidad por mi respuesta cuando preguntó, ¿pero ella te ama? Creo que sí, o al menos está enamorada de la idea del caballero de brillante armadura que proyecté, me encogí de hombros juguetonamente, podría odiarme por lo que sé cuando escuche que me caso contigo. Bueno, déjala, solo yo puedo montar este osito de peluche, y si me tienen que odiar por ello, que así sea, rió Daenerys, mientras me daba un beso apasionado. No me oyes quejarme, sonreí, correspondiendo el beso. Después de saludar a mis hombres en la costa, fui a Illyrio para asegurarme de que todo lo que le pedí estaba en orden, armas, alimentos, medicinas y guías para ayudarnos a entender y encontrar nuestro camino en esta tierra. Maestro, ¿está todo en orden? Pregunté al entrar en su despacho. He encontrado todo lo que pediste, desde comida y mapas, hasta guías y armas, asintió y rió, dando una lista detallada, incluyendo los precios de cada cosa. Bien, todo parece estar en orden, dije mientras revisaba cada elemento de la lista, pronto te haré el pago. Muy bien, ¿algo más, Majestad? Preguntó y rió.
Nada por ahora, eso será todo por ahora, el momento de conquistar esos finalmente había llegado, tenía los hombres, los recursos y una idea general de cómo proceder, que comience finalmente el maldito juego. Después de dejar a mis hombres descansar, los Inmaculados trabajando para ir yo para encargarse de que las cosas que compré llegaran a sus manos, decidí ir a dormir temprano. Esta podría ser la última buena noche de sueño que probablemente tendría en bastante tiempo, supongo que de alguna manera fue mi luna de miel con Daenerys, porque después de hoy, las cosas comenzarían a temblar, una guerra como nunca antes había visto o experimentado comenzaría. Pero hoy quería disfrutar de mi último día libre con mi esposa, y con eso en mente, entré a la habitación que ha sido nuestra habitación desde que nos casamos. Te he estado esperando, sonrió Daenerys mientras se acercaba a mí, poniendo sus brazos alrededor de mi cuello y piernas alrededor de mi cintura mientras me besaba. Mañana nos espera nuestro destino, mi rey. Sí, lo hace mi reina, me reí entre dientes, mientras le devolvía el beso. Quería hablarte de algo, dijo Daenerys con un tono algo serio, como si hubiera hecho algo malo. Eso nunca termina bien, pero sigue adelante, la miré con curiosidad, no creo que hubiera algo más que intentar matarme que me hiciera enojar con ella. Se trata de tu padre, dijo Daenerys. Bueno, tal vez me apresuré demasiado al decir que no podía hacerme enojar, pero no estaba enojado con ella, estaba enojado con el hombre que pronto moriría y que ignoró mi amenaza. Agarré mi espada y comencé a irme, volveré, tengo un oso viejo que matar. Espera, escúchame primero, dijo Daenerys, con ojos que decían si lo que tengo que decir no te convence, eres libre de matarlo. Muy bien, suspiré, alejando la enorme necesidad de golpear el cráneo de mi padre contra el suelo. Sé lo que hizo, me lo dijo, cómo te abandonó y te dejó con una casa destrozada, dijo Daenerys mientras me tomaba las manos. Sé los pecados que cometió intentando complacer a esa vil mujer, en lugar de pensar en su familia. Sé todo eso. Entonces, ¿sabes por qué quiero matarlo?, pregunté, curioso por saber a dónde quería llegar con esto. Que pague con sangre sus pecados, que pague lo que nos debe luchando por nosotros, dijo Daenerys con frialdad. Te hizo daño, que pague con hierro todo lo que hizo, para que su miserable vida valga algo en nuestro nombre. Francamente, estaba increíblemente excitado y algo intrigado. No esperaba que ella me ofreciera semejante trato. O sea que lo dejamos servir, así que si muere es por ayudarnos, dije resumiendo lo que ella dijo. Daenerys sonrió, sí, él pagará por tu sufrimiento con sangre, o con fuego, pero pagará. Está bien, no veo nada malo en eso, asentí mientras la levantaba con una mano, y ahora ¿qué tal si hacemos de esta noche una memorable? ¿No hacemos eso todas las noches? Daenerys se rió. ¿Es tan malo que quiera que cada noche sea memorable? Sonreí. A la mañana siguiente, me desperté temprano con el sol naciente, y mi primera cosa en mi lista de cosas por hacer era comenzar a coordinar la logística de lo que íbamos a hacer una vez que estuviéramos fuera de Pentos. Ya había ordenado a mis cuervos previamente que se dispersaran y buscaran por todo esos. Su misión era simple: encontrar tantas tribus Dothrakis como fuera posible. Cuanto más grande el Calasar, mejor. Una vez que localizaran a algunos, tendrían que regresar a mí y darme su ubicación general. De esa manera, los encontraría, dándome el elemento sorpresa y tiempo para planificar cómo someterlos. Hasta el momento, tenía la ubicación de 3 pequeños Calasars, cada uno de ellos contando con alrededor de 1000 a 3000 jinetes o guerreros capaces. Aunque quería saber dónde estaban los Calasar más grandes y absorberlos, apuntaría primero a los Calasar pequeños, porque si bien mi plan de usar sus caballos podría funcionar, también podría ser contraproducente para mí terriblemente, si en el terrible caso de que por alguna razón creyeran que estaba usando algún tipo de brujería negra las cosas irían mal, especialmente si me superaban en número. Era un super soldado, no un dios, sería estúpido apuntar a Khals como Drogo al principio, me aniquilaría en gran número. Por eso quería atacar a los Calasars más pequeños porque si mi plan salía mal, tendría suficiente mano de obra para someterlos. Hoy es el día, dijo Daenerys con una sonrisa, sacándome de mi largo ensoñación y parándose justo a mi lado. Sí, asentí, mientras caminaba hacia la costa con mi esposa y algunos de nuestros hombres cuidándonos. Mis hombres habían descansado y estaban listos para marchar, y Girio les había proporcionado todos los artículos que había pedido para esta campaña específica. Estamos listos, mi rey, anunció el comandante de mis hombres. Bien, reconocí mientras empezábamos a salir de Pentos.
Después de asegurarnos de que todo estaba listo, salimos de Pentos, siguiendo las indicaciones que me dio uno de mis cuervos hasta el calasar más pequeño que habían encontrado hasta el momento. Este sería el objetivo perfecto para probar y ver si podía hacer como lo hice con los Ironborn y hacerles creer que yo era una especie de elegido. Si eso no funcionaba, tendría que recurrir al plan B, o matar al Cal y reclamar el calasar, lo cual no estaba completamente seguro de que funcionara considerando que no había nada en los libros que leí sobre ellos que dijera o incluso insinuara que los extranjeros pudieran ser nombrados Cal de un calasar. Y si B no funcionaba, tendría que ir a C y matar a todos en el calasar. Nos tomaría aproximadamente 4 días antes de que llegáramos cerca del pequeño calasar si no nos deteníamos, y aunque estaba ansioso por ver si podía usar a los Dothraki para mi conquista, no iba a hacer que mis hombres sufrieran por ello, así que descansaríamos después de un día o dos. Sabía que podía ganar por lo que mis cuervos habían descubierto, tenían alrededor de 1000 soldados o jinetes capaces. 3 días después. El terreno era hermoso pero implacable, majestuoso y aterrador a la vez. Las llanuras estaban cubiertas de hierba color dorado, con animales vagando libremente, tanto depredadores como presas. Hasta ahora han pasado 3 días desde que salimos de Pentos, y hasta el momento no hemos encontrado ningún tipo de problemas en nuestro camino, además del sol abrasador y el duro clima, pero todo nuestro esfuerzo estaba a punto de dar sus frutos porque finalmente estábamos cerca del calasar que tenía como objetivo. Mis cuervos me habían informado que el calasar había establecido un campamento a unas pocas millas de nosotros, lo que significaba que era hora de prepararse para lo que estaba por venir. Lo primero que hice fue dar instrucciones a algunos de mis hombres para que establecieran un campamento y protegieran a Daenerys en caso de que las cosas se salieran de control. No es que lo hicieran, pero siempre es bueno tener un plan de respaldo por si acaso. Mientras lo hacían, discutí con mi general y teniente en la tienda de guerra cómo proceder. Quería sus aportes, porque quién sabe, podrían tener una buena idea. Uno de mis tenientes tuvo la idea de simplemente ir a hablar con ellos con lo que yo llamo una bandera blanca, pero los Dothraki no tenían cultura de bandera blanca, lo que significaba que acercarme sin intenciones hostiles no solo era estúpido y suicida si iba solo, sino que también terminaría luchando contra la horda solo, lo cual no me atraía en absoluto. Por lo que leí, incluso atacaron a otros calasars sin piedad alguna, así que si hicieran eso con su propia gente, con la que compartían cultura y sangre, sería bastante seguro asumir que intentarían destruirme en cuanto notaran mi presencia. Mi general tuvo la gran idea de mostrarles mi fuerza, como hice con ellos, pero quería minimizar las bajas, así que la descarté por ahora. Pero al final, fuera como fuera, tenía que acercarme a ellos de alguna manera. Para que mis planes funcionaran, necesitaba estar relativamente cerca de sus caballos para que mi poder funcionara. Tampoco ayudó que ninguno de mis hombres supiera sobre mis poderes, algo que pretendí mantener en las sombras hasta que tuve el trono de hierro o al menos todo eso en mis manos, así que con ellos haciendo sugerencias sin tener conocimiento útil sobre cómo podía abordar la situación, técnicamente hizo que nuestra discusión fuera en su mayoría inútil. Después de un par de horas discutiendo principalmente sobre ideas inútiles, mientras se montaba el campamento, finalmente decidí qué hacer. Aunque no era lo que originalmente quería, tendría que enfrentarlos de frente, y una vez que estuviera a una distancia de ataque, me concentraría en reclutar su caballo para mi causa. Este plan, por supuesto, significaba que tendría que matar a algunos de ellos, pero no había otra manera, al menos que yo supiera. Bueno, eso es todo por hoy, mañana marchamos, dije mientras salía de la tienda para ver qué hacía mi mujer. Entré en mi tienda y encontré a Daenerys teniendo una conversación unilateral con los cuervos que se habían tomado a pecho incubar los huevos. ¿Ustedes saben que estos no son huevos de cuervo? Daenerys rió entre dientes. ¿Cómo te atreves? Serán más cuervos que tú. Graso. Un cuervo grazno furioso, sintiéndose insultado. Cau tiene suerte de haberse acoplado con el traidor de maíz, o si no podría conseguir el combo Cau Cau Cau, añadió otro cuervo. Jajaja, me reí al ver la interacción. Lo que hizo esto aún más gracioso fue que Daenerys no entendía una mierda lo que estaban diciendo, lo que hizo que esto fuera una broma que solo yo entendería. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Daenerys con expresión divertida. Bueno, para empezar, el cuervo que cría los huevos te está menospreciando, aunque, claro, tú no tienes ni idea, pero gracias a mis poderes, puedo entenderlos. Nada, dije, sin poder contener la risa. Era yo hablando con los cuervos, ¿verdad? Dijo Daenerys con un adorable puchero. Es parte de ello, asentí, besándola. ¿Hay alguna novedad, mi rey?, preguntó Daenerys.
Bueno, si deseas saberlo, mi reina, comencé a explicarle detalladamente lo que íbamos a hacer mañana, poco a poco, cada detalle, antes de que ambos nos quedáramos dormidos. Me desperté a la mañana siguiente más temprano de lo habitual. Tenía que prepararme para la batalla. Mis exploradores, o sea, mis cuervos, me habían dicho que el Calasar sabía de nuestra presencia, así que tenía que prepararme. Rápido, no estaba nervioso, al menos no mucho. Había librado batallas peores hasta entonces, pero por alguna razón, tener a alguien a quien regresar, alguien de quien creo que podría enamorarme perdidamente si no lo he hecho ya, me llenaba el corazón de dudas. Quizás por eso Cersei decía que el amor era una debilidad. Besé a Daenerys con un beso largo y apasionado antes de partir con mis hombres. Esta fue mi primera batalla por el trono de hierro. No tardamos mucho en encontrar al Calasar. Estaban a unas pocas millas de distancia, pero podía ver al Calasar acercándose cada vez más y sus gritos de batalla tronaban en las llanuras vacías. Recuerden mis palabras, hombres. Grité mientras cargaba, oyendo a mi hombre gritar. Las palabras ancestrales de mi casa. Aquí estamos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La batalla comenzó poco después de mi grito de guerra, mientras galopaba rápidamente a través de las líneas enemigas, eliminando a tantos Dothraki como podía antes de que pudieran reaccionar y usando mi escudo para bloquear las flechas que venían hacia mí. Esto fue difícil porque tenía que concentrarme en dos cosas, una, luchar, lo cual ahora era fácil, y dos, hacer una conexión con los caballos que me rodeaban, y conectar con los animales mientras hacía otra cosa era difícil. La parte difícil fue que tenía que concentrarme y tenía que hacerlo, eso no fue fácil mientras abría paso a través de las líneas Dothraki, pero tenía que hacer una conexión con sus caballos, y uno por uno comencé a tener éxito en hacerlo, solo para encontrar algo problemático en mi plan, algo que no había considerado antes. Y para ser honesto, debería haberlo hecho, porque hasta ahora con cada animal con el que me había unido, lo había hecho en un entorno controlado, nunca intenté controlar a un animal en estado de pánico, durante la batalla, y aunque estos caballos de hecho escuchaban mi voz, estaban en un estado en el que no podían entender mis órdenes, y para el momento en que mis órdenes lograran llegar a ellos, ya sería demasiado tarde. Así que al final no había otra opción, tendría que matar al Khal y obligar a los guerreros restantes en el Calasar a someterse. Localizar al Khal fue más fácil de lo que pensaba y esperaba, porque en su cultura, el Khal busca al líder, en este caso yo, y trata de matarlo para demostrar su superioridad y fuerza a los demás, haría exactamente lo mismo con otros Khals. Y como si fuera un pago debido, apareció él, el Khal, de este pequeño Calasar, cabalgando valientemente hacia mí en el calor de la batalla. No queriendo dejar esperar al pobre Khal, me lancé hacia adelante y cargué contra él, mientras cortaba el paso a varios jinetes que se ponían en mi camino, hasta que estuvimos a unos pocos pies de distancia, y como un trueno nuestras espadas chocaron. Intentó cortarme, pero sonreí mientras saltaba en el aire, decapitando su caballo de un solo golpe. «Sométete o muere», dije en Dothraki. Cabalgamos hacia la batalla, y morimos en ella. Espetó el Khal mientras se abalanzaba sobre mí con su espada curva. Con un suspiro, bloqueé su primer golpe con mi escudo y esquivé el segundo dando un paso a un lado. Seguí esquivando, presentía con claridad cómo terminaría la batalla. Lo veía con la claridad del día. Iba a morir. Era hora de terminar esta pelea, cuando el Khal bajó su espada curva, di un paso hacia adelante, golpeando su brazo con mi escudo con suficiente fuerza para romperle el brazo, antes de que pudiera recuperar la compostura di otro paso hacia adelante cortándole la cabeza. Cuando su cabeza cayó al suelo con un ruido sordo, rebotando como una roca, los gritos de ira de los jinetes de sangre del Khal sacudieron el suelo, estaban listos para morir, ya que era su deber como hermanos de sangre del Khal tratar de vengarlo. Los dos guardias de sangre, o hermanos de sangre, corrieron hacia mí, blandiendo sus espadas salvajemente, simplemente decidí esquivar el primer conjunto de ataques, antes de asestarles un corte en el estómago con un solo golpe. El corte fue lo suficientemente profundo como para hacer que parte de sus órganos se derramaran cubriendo la hierba con el color rojo escarlata de la guerra. «Sométete o muere», grité en Dothraki con todas mis fuerzas. El Calasar se detuvo en seco por un instante. Los Calasar, anteriormente violentos, se quedaron en silencio por un segundo antes de dejar caer sus espadas. Pueden ser salvajes pero pueden reconocer la derrota total y absoluta. Cuando el calor de la batalla finalmente se calmara y los caballos se calmaran, finalmente podría probar mi plan original. Esperé un segundo mientras me aseguraba de conectar con todos los caballos a mi alrededor. «Únanse a mí».
Y me uniré a todos los Khalasar bajo mi mando. El semental que montará el mundo. Mentalmente solo podía enviar órdenes muy básicas, como órdenes de una sola palabra. Eso es algo que aprendí hace mucho tiempo, pero por suerte para mí, solo necesitaba una palabra. Arrodillarse. Los caballos uno a uno comenzaron a arrodillarse haciéndolo lo mejor que podían, se podían escuchar murmullos entre los guerreros Dothraki. ¿Quién quiere unirse a mi manada? Para que podamos recorrer el mundo juntos. Grité en Dothraki una vez más, y pronto los Dothraki siguieron el ejemplo de sus caballos, cantando en señal de aprobación. Había perdido algunos hombres y algunos Dothraki en el camino, pero había confirmado que era posible absorber a estos guerreros en mis filas. Después de la batalla organicé una reunión con el general Dothraki. Cuanto más grande es el Khalasar más generales tiene el Khal, este Khalasar solo tenía uno. Pero una cosa era lo que necesitaba, después de todo tenía algunas preguntas que hacerle sobre su cultura. Especialmente si tuvieran algún día festivo en el que se reunieran en su ciudad, si tuviera a todos los Khals en un solo lugar, sin guerra ni sangre, podría conectarme con sus caballos y posiblemente absorber todas sus fuerzas. Lamentablemente, el general dijo que no tienen días festivos, y que nunca han estado todos los Khalasars en la ciudad, pero que la ciudad está lista si eso llegase a suceder. Él compartió información valiosa que los libros sobre ellos no tenían, aparte de lo obvio de que los Dothraki siguen a los más fuertes, pero para ser considerado fuerte necesitas matar al Khal que gobierna el Khalasar, solo entonces el Khalasar te aceptará. Algo que ya sabía, pero luego comenzó a compartir cosas que no sabía, que si bien no les importaba de qué raza era su líder siempre que fuera fuerte, sí les importaba que su Khal representara su cultura hasta cierto punto. Por ejemplo, pensaron que debido a mi armadura y caballos los iba a vender como esclavos si ganaba. Dijo que si al menos hubiera pintado mis caballos, se habrían rendido después de que su Khal murió sin esperar mi grito, pero como no mostré ninguna inclinación hacia su cultura o sus costumbres, simplemente asumieron que estaba allí para cazarlos o esclavizarlos. Entonces, con eso en mente, tenía una cosa que hacer, pintar mis caballos. Eso por supuesto era un punto nulo ahora que tenía jinetes Dothraki, que representarían muy bien su cultura mientras luchaban. Vayan y mantengan a los Dothraki bajo control, sin matar ni violar, ordené en Dothraki mientras salía para ver a los heridos. Sí, Khal Ronat. El general se fue sin cuestionar mi autoridad ni siquiera dudarlo, no parecía importarle que hubiera matado a cientos de ellos hoy. Habíamos perdido 200 hombres, mientras que los Dothraki habían perdido casi 350, la batalla fue rápida y veloz, pero al final hubo grandes pérdidas. Y sin embargo, no era más que obediente. Su cultura es tan confusa pero beneficiosa para mí. Sacudiendo esos pensamientos de mi cabeza, mientras caminaba hacia el área médica, mis ojos se dirigieron inmediatamente a mi padre en una cama, con un corte profundo en el pecho. No pude evitar reírme secamente, porque como dijo Daenerys, él estaba pagando su traición con sangre, cabalgó conmigo a la batalla sin que yo lo supiera, y casi murió. Ignorándolo por un segundo, comencé a ver cuántos hombres teníamos en el campamento médico, y a simple vista pude contar alrededor de 200 hombres, contando a los Dothraki recientemente agregados. Necesitaremos una semana antes de que la mayoría de estos hombres puedan moverse nuevamente, dijo uno de los médicos que había contratado en Pentos. Muy bien, asentí, te doy 10 días, pero si necesitas más házmelo saber. Ahora era el momento de ver cómo estaba mi esposa y luego tomar un largo baño. ¿Te lastimaste?, preguntó Daenerys al entrar al área médica con expresión preocupada. No, solo estaba revisando los que lo hicieron, respondí desarmando la situación. Me alegro. Daenerys corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo una vez que estuvo cerca de mí. Pensé por un momento que me dejarías. No me pueden matar, tienes un marido al que no puedes matar, tranquilicé su mente preocupada. Más tarde esa noche, después de tomar un largo baño con Daenerys y jugar un rato con ella, me quedé dormido en el reino del sueño. Por supuesto, había entrenado bastante hoy con la batalla y el sexo, así que necesitaba descansar, pero tan pronto como cerré los ojos, fue como si los abriera dentro de la pesadilla que tuve hace algún tiempo nuevamente, nieve por todas partes, cubriendo cada centímetro del área, la ventisca congelando mi núcleo. Qué raro, la última vez no sentí tanto frío, murmuré mientras intentaba ver qué quería mostrarme esta visión. Dijiste que no te pueden matar, ¿te importaría demostrarlo?, dijo una voz a mis espaldas, más fría que el mismo invierno e implacable como el infierno. Un escalofrío involuntario me recorrió la espalda mientras me giraba como un gato asustado.
Esta vez el hombre no estaba montado en el dragón y estaba más cerca de mí en un caballo, todavía estaba sonriendo, burlándose de mí, quería ver quién era pero la ventisca aullante hacía imposible ver nada más que el enorme dragón detrás de él. No, puedo esperar a extinguir la vida, fuera de ti. Esta visión estaba fuera de lugar, ¿qué estaba pasando? Tal vez debería ignorarla hasta que mi cuerpo decida despertar, por ahora, pero mi tren de pensamientos se detiene porque la figura borrosa y sonriente comenzó a acercarse a mí. Sin saber realmente si podría luchar contra una visión, corrí a la casa que siempre está aquí en mis visiones mientras aprovechaba la oportunidad para ver si podía reconocer al nuevo caminante blanco, pero no importa cuánto se acerque a mí la atrocidad no muerta, no puedo ver nada más que su silueta y sonrisa moviéndose lentamente hacia mí. Una vez dentro de la casa intenté sacar mi espada, preparándome para luchar si la bestia no muerta entraba en la casa, porque esto podría ser un sueño, pero no iba a caer ni siquiera en el reino de los sueños sin luchar, pero antes de que pueda agarrar mi espada, una criatura de pesadilla se levanta sobre sus cuartos traseros, me detiene apretando mis brazos con fuerza con un lazo de sombras. Vislumbro a la criatura que parecía estar hecha completamente de sombras, con una extraña colección de garras afiladas y dientes, la criatura presionó una de sus manos sombrías con garras sobre mi hombro, perforando mi piel hasta el hueso. Te atrapé, una voz tronó dentro de mi cráneo, parecía venir de todas partes a mi alrededor, la voz era exactamente la misma que escuché hace unos segundos, traté de escapar, pero me mantuve firme en mi lugar por la sombra. Campeón de la luz, rió divertido el demonio de las sombras, oh, qué diversión tendremos. Al mirar hacia atrás, veo que la criatura de las sombras se inclina pesadamente. Por lo que veo, debe ser al menos el doble de alta que yo, y con la fuerza suficiente para sujetarme. También tuve que considerar que esto era un sueño, y que podrían no tener mis poderes aquí. Finalmente siento el aliento del demonio en mi cuello. Mientras su otra mano serpentea por mi espalda, haciéndome sangrar, empuja con la garra en mi hombro todo mi cuerpo hacia abajo. Lentamente pero seguro me encuentro siendo empujado más y más cerca del suelo, cansado de esta conquista de dominación unilateral, caigo rápidamente al suelo sacando su garra de mi hombro, mientras ruedo fuera de su agarre. ¿Podrás vencer a mi campeón? Me pregunto, ¿quién ganará? ¿La luz o la oscuridad? ¿El bien o el mal? ¿La vida o la muerte? El demonio de las sombras rió entre dientes divertido mientras crecía sin parar, devorando el mundo a su alrededor, mientras se desvanecía en la nada. Estoy deseando destrozarte, una y otra vez, así que no me decepciones. Miedo, sí. Esta fue la primera vez que sentí miedo de verdad desde que llegué aquí. Hacía tanto tiempo que no sentía ese escalofrío recorriendo mi cuerpo. La última vez que lo sentí fue cuando me estaba muriendo. En esta vida nunca tuve un verdadero desafío. Sabía que podía vencer a cualquiera que intentara matarme. Después de todo, obtuve poderes al reencarnar, pero esta cosa me hacía sentir impotente, esta cosa me hacía sentir humano de nuevo. Me desperté en silencio y cálido. Gimiendo, parpadeé para disipar la persistente neblina del sueño mientras me sentaba aturdido en la cama, estirando mi cuerpo dolorido. Mi tienda estaba abierta, revelando un día soleado. Al parecer era mediodía. Un vistazo alrededor revela que efectivamente estaba de vuelta en mi habitación, que de alguna manera se había convertido en algo parecido al área médica de mi campamento. Al quitarme las sábanas, vi que estaba semidesnudo en la cama, con el hombro y el torso cubiertos de vendas. Una revelación me golpea. El demonio logró lastimarme a través de las visiones, no había otra explicación. Podía sentir mi hombro algo entumecido, lo mismo con mi torso. Con un suspiro, me levanto y encuentro mi ropa, cuidadosamente doblada sobre una mesa de noche que, si tuviera que adivinar, era obra de mi esposa. No me lleva mucho tiempo arreglarme, puedo escuchar a mis hombres hablando, murmurando, probablemente sobre mí, pero no puedo decirlo realmente. Avanzo por el campamento mientras mis hombres me miran con incredulidad. Lo que les dijeron era serio, tal vez algunos pensaron que iba a morir. Decidiendo que realmente no me importa lo que estén pensando en este momento, sigo concentrando mi atención en encontrar a mi esposa. Cornear. Estás despierto. Nunca dudamos de ti. Un cuervo voló hacia mí, prácticamente derribándome, dándome el equivalente a un abrazo para un cuervo. No voy a caer tan fácil, amigo, me reí entre dientes, acariciando al pequeño bribón mientras le preguntaba, ¿dónde está mi esposa? Grasado. Está en el área médica, contando con los doctores sobre tu situación. El cuervo informó alegremente, mientras volaba sobre mi cabeza, posándose en ella. Me quedaré aquí y te mantendré a salvo, lo juro. Grasado. Por mi honor.
Sonreí ante sus payasadas mientras caminaba por el área médica, ignorando a los cuervos y a todos. Por ahora, todo lo que quería ver era a mi esposa. Caminé por mi campamento hasta que las tiendas médicas estuvieron a mi vista. No podemos salvarlo, lo siento, mi reina. Pude escuchar la voz de lo que supuse era uno de los médicos. Aún respira. Debes salvarlo. Gritó Daenerys furiosa, desesperada. Sería una misericordia matarlo. Cualquier cosa que haya entrado en su sistema es peor que cualquier veneno conocido por el hombre, añadió el médico cuando entré en la tienda. Menos mal que mi mujer os impidió, idiotas, matarme, gruñí. Francamente estaba cabreado, podría haber muerto si ella no los hubiera detenido. Ronald. Daenerys se giró como un rayo, corriendo hacia mí mientras lloraba. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, saltó a mis brazos, colgándose fuertemente de mi cuello. Sabía que volverías, dijo, cada palabra seguida de un beso. Parpadeó al darme cuenta de cuánto tiempo estuve inconsciente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Casi 2 semanas, sonrió Daenerys, con lágrimas corriendo por sus ojos. Los médicos siguieron diciendo desde el primer día que sería una misericordia matarte, pero sabía que volverías, me prometiste que nunca morirías. Una promesa que ahora suena como un verdadero desafío de cumplir, pero no estaba listo para renunciar a esa promesa. Me alegro, alguien realmente creyó que volvería, sonreí mientras miraba fijamente al médico sin palabras. No solo yo, sino también tus cuervos estaban afuera de la tienda. Se enojaban cada vez que los médicos hablaban de tu muerte, rió Daenerys. Lo juro, a veces siento que me entienden, fueron los únicos que me apoyaron en esto. Mi leal pandilla de plumas, o escuadrón cuervo, obtendría más tarde algo de maíz extra por su lealtad. Te sorprenderías de lo mucho que entienden, me reí entre dientes mientras señalaba al cuervo en mi cabeza que ella no había notado. Cau. ¿Qué están mirando estos humanos? Preguntó el cuervo girando su pequeña cabeza confundido. Me encogí de hombros mientras salía de la tienda con mi esposa, considerando seriamente matar a los médicos por casi matarme. Ha pasado un día desde que me desperté casi muerto, herido en la cama. Hoy estaba en mi tienda hablando con mi esposa. Daenerys insistió en que debía descansar un par de días más antes de irme, así que aquí estaba, terminando mi desayuno en la cama mientras ordenaba mis pensamientos. Aunque mi mente todavía está un poco nublada después de lo que pareció una semana de pesadillas interminables, tengo la fuerza suficiente para empezar a planear. El demonio de las sombras mencionó a un campeón de la oscuridad, y considerando lo que había visto en mis visiones, ese campeón era el rey de la noche que atacaba a la gente más allá del muro norte. Si este demonio realmente eligió a esa cosa como su campeón, sin duda no será fácil derrotarlo ahora. Esto, por supuesto, tuvo algo que ver con mi reencarnación. Dudo que sea una coincidencia, pero la cuestión es que no ganaré esto como esperaba. ¿Quién sabe qué poder podría darle un demonio con semejante poder al Rey de la Noche? Tal vez suficientes para igualarme. Pero el Rey de la Noche parecía bastante diferente, como una persona nueva, así que quizás el campeón de la oscuridad era otra persona. Quién sabe, quien quiera que fuese, sin duda me traería problemas. Pero pase lo que pase, prevaleceré, superaré esto y le mostraré a esa cosa de la sombra que no me rendiré, no importa cuán absolutamente aterradora pueda ser. Haga lo que haga, esperar en esta tienda en las llanuras de Esos no me acercará a derrotar a mi único y verdadero enemigo, el aún desconocido campeón de la oscuridad. Solo sabía que tenía una conexión con los caminantes blancos y que en algún momento estaría allí para luchar contra mí, pero, en cualquier caso, pensar en ello no solucionará la situación, así que es hora de estirar las piernas y aventurarme. El miedo no es motivo para dejar de avanzar, el miedo es algo que todos los seres humanos debemos superar, y ahora es mi turno de superarlo. Tomando una respiración profunda, decido dirigirme a la tienda de guerra donde mi esposa estaba en ese momento, discutiendo con los generales de mi ejército sobre estrategias y logística. Con una sonrisa tomo asiento frente a ella con una sonrisa burlona, ganándome una leve sonrisa de su parte mientras ambos despedimos a todos en la habitación. Buenos días, mi reina, sonreí. Verla tomar el control era algo sexy, así que decidí darle un beso por ser tan diligente. ¿Cómo te sientes, Ronald?, preguntó Daenerys al cabo de un momento. Luego extendió la mano y la puso en mi frente. Al menos no tienes fiebre, eso está mejor. Me tenías muy preocupada antes, ¿sabes? Me reí entre dientes mientras me disculpaba. Anoche dijo que si moría me traería de regreso solo para regañarme hasta la muerte, que tengo que cumplir mis promesas, especialmente si fueron hechas con un dragón. Daenerys sonrió al oír eso, sentándose en mi regazo. Bien. Me alegro mucho.
Pero si empiezas a sentirte mal o sientes dolor, no dudes en venir a mí. Te necesitamos, añadió, tocándose el vientre. Le sonreí. Gracias. Procesando información, analizando datos. Está embarazada. ¿Estás segura? Pregunté con incredulidad. Yo no del todo, pero llevo una semana con retraso para mi sangre, sonrió Daenerys. Puede ser el estrés, pero también puede ser que esté embarazada. Un niño, no es sorprendente en absoluto considerando lo mucho que compartimos nuestra cama. No sabía exactamente cómo reaccionar, se suponía que debía estar feliz, triste, asustado. Con toda honestidad, todo esto me hizo sentir más decidido a cambiar este mundo para mejor. Ningún hijo mío iba a heredar una tierra llena de gente horrible e imitaciones de Resident Evil, tal vez estaba emocionado. Si lo es, estoy más que feliz, sonreí tocando con cuidado su vientre plano, pero si no estás embarazada siempre podemos seguir intentándolo. Disfruto mucho el proceso. Mi sonrisa en este punto se había vuelto traviesa. Un placer, ronroneó Daenerys, inclinándose para un beso apasionado. Mientras tanto, mientras esperamos la confirmación, podemos ponernos manos a la obra. El médico dijo que es seguro durante la mayor parte del embarazo. Oh. Me reí entre dientes. Ella había investigado para ver si podíamos follar durante el embarazo. Los dragones no son de sangre fría en absoluto, al menos el mío no lo es. ¿Crees que el embarazo me impedirá montar a mi oso? Ja. Soy un dragón, me subo al cielo, nada me detendrá, rió Daenerys. Además, necesito a mi hermoso osito de peluche. Ese es un cumplido con el que puedo vivir. ¿Quién soy yo, sino un oso en las garras de un dragón? Todo lo que puedo hacer es complacerte, añadí mientras le daba un puñado de golpes en el culo. Vayamos a nuestra tienda, mi rey, sonrió Daenerys, con los ojos llenos de lujuria carnal. Me tomo los siguientes días para descansar y de vez en cuando follar con mi esposa. Cada día me siento mejor y mi fuerza está volviendo a mí poco a poco. No es que me sintiera débil, pero comparado con mi estado de máximo rendimiento, me sentí bastante maltratado. Al final, lo único que necesitaba eran 5 días de descanso y ya estaba listo, sintiéndome genial. Después de mi recuperación, moví todas mis tropas para comenzar a retirar el campamento. Después de un par de horas, estábamos listos para comenzar a avanzar una vez más. Después de todo lo que pasó aquí, me quedé afuera de lo que era nuestro campamento, listo para seguir adelante con mis planes. Mis hombres tardan un par de minutos en confirmar que están listos para partir y, una vez más, nos encontramos en el camino. Después de 8 horas de viaje aproximadamente, puedo ver evidencia de que había un grupo de caballos cerca. La hierba parecía aplastada. Mis Dothraki confirmaron que alguien estaba aquí, aunque cuando era incierto, sabíamos que alguien había cruzado el camino que estábamos cruzando. Decidido a ver a dónde me llevaría este camino, continué siguiendo los rastros. Tal vez algún Dothraki pasó por aquí, o los segundos hijos, tal vez algún comerciante, sin importar quién. Tenía curiosidad por descubrir, si resultaban ser Dothraki, sería un beneficio para mí. Pero yo no era idiota, aunque la curiosidad me impulsaba, no iba a dejar que eso me convirtiera en un idiota sin cerebro. El camino más seguro y lógico para asegurarme de no caminar hacia mi propia tumba era enviar a mis cuervos a explorar por mí. Grasón. No los decepcionaremos. Cuervos en formación. Grasón. Con ese escuadrón de cuervos volando hacia el horizonte, para ver qué nos esperaba. Estas pequeñas criaturas me hicieron la vida mucho más fácil. Sin ellas, todo sería una pesadilla. Con mis cuervos trabajando, decidí moverme lentamente, asegurándome de no avanzar demasiado en caso de que regresaran con malas noticias, para evitar ser forzado a entrar en batalla si no estaba preparado. Sé honesto conmigo, ¿puedes hablar con esos cuervos? Preguntó Daenerys con perplejidad en sus ojos morados mientras se acercaba a mí. En cierto modo, las medias verdades no eran mentiras, al menos eso era lo que quería creer. Cuanto menos supiera sobre mis poderes, más segura estaría, pero una parte de mí quería decirle, ¿qué tenía que perder? Ella era mi esposa, ella debería ser la única persona en el mundo que supiera todo sobre mí, como yo debería saberlo sobre ella. Eso no es críptico en absoluto, dijo Daenerys con expresión inexpresiva, y para ser justos, tenía razón. No respondí a su pregunta, simplemente la evité, como un zorro esquivando una bala. Supongo que debo una mejor respuesta, pero luego, me reí entre dientes al ver a los cuervos regresar formando formaciones llamativas al descender. Habían encontrado lo que había creado estos senderos y, por el tiempo que les tomó, fuera lo que fuera, estaba cerca. Cau. Vamos, Rangers Cuervo. Cau. Vamos, Rangers Cuervo. Cau. Somos unos Mighty Morphin Raven Rangers.
Todos los Raven cantaron al unísono mientras descendían, cada segundo haciendo poses aún más llamativas. Está bien, rió Daenerys mientras veía a los cuervos volar como balas hacia nosotros, pero en este punto, nada que no sea que me digas que puedes hablar con ellos servirá como respuesta, quiero decir, míralos. Mis cuervos me habían informado que habían encontrado una tribu Dothraki en el valle entre las ventosas colinas del este y los vastos y fértiles campos del norte, a unas 10 millas de nuestra ubicación. Por lo que describen y pude deducir que era una pequeña tribu Dothraki estableciendo un campamento, de quizás 800 o 900 almas, incluyendo a los no combatientes, y por lo que leí y descubrí gracias a mis hombres Dothraki recién adquiridos, las tribus pequeñas no suelen durar mucho, especialmente si no aumentan su número en la batalla, por lo general, debido a que las tribus pequeñas se forman después de que un gran Khalasar se disuelve después de la muerte de su Khal, quedan vulnerables a Khalasars más grandes. Y aparentemente eso fue lo que le pasó a la tribu que absorbí, su Khal murió y se dividieron en 5 pequeñas tribus, me dijo antes de que eso sucediera hace unos 4 meses, también me dijo que su tribu originalmente estaba compuesta por alrededor de 6.000 jinetes. Por lo que yo sabía, esta nueva pequeña tribu que mis cuervos habían encontrado probablemente en algún momento fue parte del mismo Khalasar, porque como dijo mi Dothraki, no es común que una tribu pequeña sobreviva mucho tiempo, generalmente se expanden o son absorbidos. ¿Cuáles son nuestras órdenes?, preguntó el nuevo codesignado de mis jinetes Dothraki. Prepárense para la batalla, nos llevaremos a esos bastardos con nosotros, me reí entre dientes, mientras me preparaba para la inminente batalla que se avecinaba, si a eso podía llamarse batalla, eran bastante pequeñas, esto no tomaría mucho tiempo. Y aunque Daenerys estaría feliz de que me quedara, no podía, según la cultura Dothraki, tenía que viajar con mis hombres a la batalla, un Khal siempre debe liderar la carga o al menos estar involucrado en la batalla de alguna manera, el punto final era que tenía que estar allí, para mostrarle a mi gente que estaba listo para morir en la batalla y que era digno de ser seguido. Pero como ya lo esperaba la pelea fue una masacre dirían muchos, entré a la pelea cortando cabezas como si estuviera cortando el pasto, fue bastante unilateral. Para empezar, no nos esperaban y los superamos por completo en número. Incluso mis cuervos mataron a algunos jinetes sacándoles los ojos mientras gritaban. Sangre para el Cohorn. Francamente, me llevó más tiempo llegar hasta ellos que derrotarlos y absorberlos, la batalla duró aproximadamente unos 20 minutos, antes de someterlos por completo. Al igual que en mi última batalla, se unieron después de que maté a su Khal y sus jinetes de sangre, esta vez su asimilación fue sorprendentemente más fácil, vieron que tenía a algunos Dothraki siguiéndome, e incluso con su información limitada sobre mí, formularon la respuesta correcta, que yo era un Khal recién nombrado, un extranjero pero un Khal al fin y al cabo. Y aunque esta vez no tuve que hacer arrodillar a sus caballos, para mostrarles mi poder y hacerles creer que yo era su elegido, lo hice de todos modos, solo para estar seguro, después de todo, tenía que asegurar y encender su lealtad fanática y ciega, si pensaban que yo era el semental que montaría el mundo, probablemente me seguirían hasta el infierno y de regreso. Hasta ahora, absorber a los Dothraki en mis filas ha sido relativamente fácil, por supuesto, aún tenía que encontrar una tribu grande, lo que estoy bastante seguro que supondría un gran desafío, tribus como el Khalasar de Drogo, que tenía más de 40.000 jinetes, por ejemplo, me aplastarían en una pelea directa. Pero a menos que me obligaran, Drogo y su Khalasar serían los últimos en mi lista de compras Dothraki. Es hora de regresar, suspiré al ver a mis hombres terminar de tomar todos los recursos que esta pequeña tribu había recolectado, y que, por supuesto, todo lo que tenían era mío ahora. Después de la batalla, volví directamente a mi campamento temporal, donde encontré a Daenerys esperándome exactamente donde la dejé, con la misma expresión de preocupación en su rostro que tenía cuando me fui. Para ser honesto, realmente no puedo culparla. Desde el día que entré en ese pseudo coma, ella ha sido sobreprotectora conmigo, a pesar de que le había dicho varias veces que todo estaba bien, ella no me creía y me defraudaba, supongo que fue algo traumático despertar con mi cuerpo sangrando esa noche. Su sobreprotección llegó tan lejos, que hoy se había negado a dejarme ir a pelear diciendo que todavía estaba recuperándome, pero después de un rato y una larga conversación donde le aseguré que estaría bien, y que esta batalla no era más que un día en el patio de recreo para hombres, se dio.
No deberías haber ido a la batalla después de lo que pasó. Alguien intentó matarte, suspiró Daenerys aliviada al verme de vuelta en una pieza, revisando cada centímetro de mi cuerpo en busca de heridas. Creía que alguien había entrado en nuestras habitaciones esa fatídica noche e intentó matarme, y que el asesino todavía estaba entre nuestras filas, así que no confiaba en nadie, excepto en mí, y francamente no iba a corregir su suposición. No es como si pudiera explicarle que un ser metafísico con un poder incalculable quiere joderme tanto que decidió elegir a un campeón que intentará joderme en su nombre con un ejército interminable y en constante crecimiento de cadáveres. Eso era algo que le explicaría más tarde, no la parte del dios malvado, sino la parte de la larga noche, pero por ahora, la mantendría en la oscuridad. Estoy bien, me reí entre dientes, te lo dije muchas veces, no moriré. Eso era cierto, si ganaba todo esto probablemente la sobreviviría, con el supercuerpo y todo. Todavía me preocupa, hizo un puchero adorablemente Daenerys, ¿qué debo hacer si algo te pasara? No me pasará nada, al menos no por manos del hombre, suspiré, mientras la guerra era como una caja de botín y cualquier cosa podía pasar. Estaba seguro de algo con todo mi ser, mi mayor amenaza no estaba aquí ni en Poniente, estaba más allá del muro, acechando en las sombras, haciéndose más fuerte a cada segundo que pasa. Daenerys me miró con curiosidad antes de suspirar, dándome un beso largo y apasionado. Te amo, mi oso imprudente, te amo mi dulce dragón, me reí entre dientes, dándome cuenta un segundo después de lo que acababa de decir. Los ojos de Daenerys se abrieron de sorpresa, y esa sorpresa lentamente se convirtió en felicidad. Las palabras que todo amigo quiere oír, dijo. Si esta noche va a tener algo de botín, baila a su alrededor. Muéstrale lo grandes que son tus alas. Añadió otro cuervo mientras me enseñaba cómo hacerlo. Yo no sabía cómo reaccionar, estos cuervos se estaban volviendo cada día más extraños, y francamente, encuentro eso asombroso y adorable. Lo dijiste Daenerys me besó de una manera bastante posesiva, como si me reclamara como suya. Vaya, ese beso fue toda una aventura, me reí entre dientes. Es porque finalmente sé que eres mío, rió Daenerys, besándome una vez más, tu corazón y tu cuerpo me pertenecen, mi oso, como mi cuerpo y mi corazón te pertenecen a ti. Oh, qué terrible destino me espera, me reí entre dientes, devolviéndole el beso mientras le daba una nalgada juguetona en el trasero. Después de una noche apasionada con mi esposa, me tomé un momento para reorganizar mis planes, conquistar a los Dothraki a este ritmo me llevaría un año, y cuanto antes los tuviera bajo mi ala, mejor. Entonces tendría que arriesgar un poco para ganar mucho, las apuestas generalmente funcionan así, cuanto más apuestes más puedes obtener. Aunque sabía que no estaba preparado para enfrentar a Drogo y su absurdamente grande Khalasar, era más que obvio que tenía que empezar a apuntar a presas más grandes. Había algunos Khalasars con más de 10.000 jinetes, si reunía a algunos, mi misión se volvería considerablemente más fácil, y aunque los números no estarían a mi favor, todavía tenía una oportunidad. Todo lo que tenía que hacer era ganar una batalla contra un gran Khalasar y todo iría bien. Entonces, con eso en mente, ordené a mis cuervos que volaran alrededor de esos y localizaran tantos Khalasars como pudieran con al menos más de 3.000 jinetes. Siento dudas y miedo dentro de ti, Irs. El lado oscuro del maíz te detiene, dijo Roda mientras entraba volando en mi tienda. Bueno, sorprendentemente tienes razón, me reí entre dientes, acariciando al cuervo que erizó sus plumas en señal de aprobación y deleite, pero no te preocupes amigo, superaré esto. Y junto a ti nos mantendremos, Irs añadió Roda inflando su plumoso pecho con orgullo y sabiduría. Lo sé jaja, me reí entre dientes. A la mañana siguiente me desperté con una pandilla de cuervos saltando sobre la cama alrededor de mí y de mi esposa, estaban cantando algo. Encontramos algunos Khalasars grandes. Nos merecemos algunas caricias. No olviden el maíz. Nos lo merecemos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.